¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más haciendo este movimiento en la tierra para prepararnos para el Día del Señor, en este que es el tercer domingo del tiempo ordinario, del ciclo A de Mateo. Y bueno, hoy comenzamos con Mateo, ¿no? Sí, porque habíamos estado leyendo a Juan, ¿no? A Juan, sí. Y entre semana a Marcos y a Marcos, Lucas. sí. Sí, no ha sido... el Evangelio de Mateo no ha aparecido muy bien. Parecido. Pero en esta ocasión ya. Pero pues a darle, ¿no? Sí, bien. Entonces, al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Bien. Fíjate, Victoriano, que yo pienso que la gente tiene una visión muy romántica del llamado de los apóstoles. Como dice la canción, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca. No, bueno, esto es una visión muy poco humana de las cosas, porque no es que fuera un desconocido para los apóstoles, para los jóvenes que llamó. Sin embargo, tenemos que decir que muchas veces el Señor estuvo en Cafarnaúm y en las riberas del lago de Galilea, y muchas veces pudo haber platicado con estos chavos, porque eran chavos. El mayor de todos era, el abuelo de todos era Pedro, que tendría 18 años aproximadamente. Wow. Y Juan, pues el en realidad muy chavos, ¿no? Sí, muy chavos. Para nuestros criterios eran muy chavos. En los criterios del tiempo de Jesús, a los 17, 18 años ya estaba casada la gente. Sí. Y a los 14 años que debió haber tenido Juan, 13, 14, 12, por allí, porque era un chavito, era el menor de todos. Por eso era el consentido de alguna manera. Debió haber sido común que platicaran entre ellos o con Jesús. Antes del bautismo de Jesús pudo haber estado en contacto con ellos. Y Jesús, como nosotros lo descubrimos, era una persona que estaba muy atenta a los comentarios de la gente, a las opiniones de la gente. ¿Y qué estaban viviendo los chavos en ese momento? Estaban viviendo en una situación social muy crítica, sí, porque había
una dominación de los romanos que los hacía tener que pagar muchos tributos, muchos impuestos, y la gente que trabajaba tenía una situación muy endeble de finanzas. A veces no alcanzaba para los trabajadores, a veces no alcanzaban para los recursos. Entonces era una situación terrible. Tener trabajo podría parecer como no tenerlo, porque no había ganancias que los sacaran de la pobreza. Uh-huh. Recordemos que en algún capítulo dijimos que la pobreza, de la pobreza, de la miseria, estaba como en un 90% de la población. Ahorita estamos en un 40, 50 en México, o en el mundo en un 30, o qué sé yo. Pero en los índices del tiempo de Jesús era una gran parte de la población que tenían falta de recursos, hambre. Cuando había recursos, había muchos asaltos. Te asaltaban en el camino, te asaltaban en el mercado. Los pescadores sí pescaban pescados, por supuesto, pero no tenían la facilidad de venderlos a un buen precio, porque nadie se los compraba, ¿no? Si no había liquidez. No había liquidez, no había riqueza, no había una riqueza que pudiera estar revolviendo la economía. Bien, esto lo debió haber sabido Jesús. Debió haber estado en contacto con estos chavos y viendo la extremada angustia que se padecía en la época, el sinsentido de la vida. No era la cuestión de no estudiar, porque no había estudios. No había escuelas. No había escuelas, sin embargo... Bueno, en algún sentido las escuelas rabínicas, ¿no? Sí, pero costaban mucho. Las escuelas rabínicas, para aprender con un rabino, tu familia sí, tenía que pagarle al rabino no solo la enseñanza, sino el hospedaje, porque vivían con... claro, porque era como una academia, ¿no? Ahí vivían... Un internado. Entonces estaban en contacto con la familia, comían con ellos, con la familia del rabino. Entonces eso costaba mucho. Y eso era para presumir, ¿no? Como San Pablo lo presume. Yo fui alumno de Gamaliel. Sí. Eso costaba mucho. O sea, tenía con qué. Sí, San Pablo era de pudiente. Esto en muchos sentidos caracteriza el ser maestro de Jesús, ¿no? Quiero decir, es un cambio enorme de paradigma, ¿no? Ajá, sí. Eso que decíamos, ¿Dónde moras? ¿Dónde está tu academia? Sí, ¿dónde enseñas, maestro? ¿Y cuánto cuesta, no? El hecho de que las familias platicaran con los maestros, ¿cuál es el sentido que tú le das a la formación? Con esta pregunta que le hicieron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante para ti, para tu academia. ¿Qué es lo que haces énfasis en tu academia? Nosotros lo entendemos como una pregunta normal, pero era una pregunta muy especializada. ¿Qué especialización tienes en tu academia? ¿En qué aspecto de la ley haces más énfasis? Pero esto es un dato para saber si inscribo a mi hijo contigo, ¿no? Y en dónde moras, en dónde está tu familia, en dónde están tus hijos. Y el Señor les contesta, pues los pájaros tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Entonces, la Academia de Jesús va a ser itinerante. Otro dato del Evangelio que tiene mucho que ver cuando dice Jesús
ustedes no me han elegido, yo soy el que los he elegido. Porque ordinariamente el alumno elegía al maestro. ¿Con qué maestro quería irse a estudiar? Y las capacidades económicas para saber si le llegaban al precio, ¿no? Pero el Señor, como es gratis y como ofrece una itinerancia, que pues no tienen seguridades, no tienen seguridades de alimentación, no tienen seguridades de techo, es gratis, y Él los elige y pasa por la ribera y los ve a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Estos 4 primeros discípulos en el Evangelio de Mateo van a acompañarlo en varios capítulos, hasta que llama a Leví, a Mateo. Por supuesto que es una autobiografía esta cuestión del llamado de Mateo, que ya lo veremos en algún momento. Más adelante. Sí. Sin embargo, estos primeros 4, que no llamó a los 12 de inmediato, y luego los 11, porque Judas lo traicionó y desapareció del grupo, y luego otra vez de los 12 con la elección de Matías, y ahora la enorme cantidad de apóstoles que son los sucesores de los 12, que son los obispos, ¿no? Entonces, este llamado de los 4 da una sensación, a mí me da la sensación de que los conocía, había platicado con ellos, había visto sus necesidades, sus angustias, y ellos habían escuchado a Jesús en privado, en las charlas, en la plaza, en la ribera del mar de Galilea, que es un lago, en la ribera del lago, y entonces como que hubo una cierta sintonía, ¿no? Y cuando Jesús se decide a ser maestro, y en el bautismo es señalado como maestro y que porta el Espíritu Santo, en ese momento ya públicamente los llama para ser sus discípulos. Pero yo creo que antes hubo un diálogo, un conocimiento mutuo, un enamoramiento de ellos en las teorías de Jesús. De lo que decía, de cómo lo decía. De cómo los decía y cómo hablaba y cómo interpretaba las Escrituras. Yo creo que se entusiasmaron como en un sentido muy social, muy social. Por eso se entusiasman también Judas y los celotas. Simón y Judas. El cananeo también, ¿no? Se entusiasman mucho porque Jesús ofrecía una opción de vida. Llegado el momento, pues sabemos que Jesús traiciona estas inquietudes, estas expectativas, y entonces lo dejan, lo traicionan, se desconciertan de una esperanza no realizada. Yo siempre digo que pues es frustrante de seguir al Señor, porque te frustra en tus expectativas, en tus ideales. Él te da la esperanza justa, pero no es la esperanza tuya. Y entonces el Señor va trabajando con sus discípulos, va trabajando con nosotros para que nosotros abramos la mente a su salvación, no a nuestra salvación. Nosotros nos imaginamos una salvación que no es real, no es la del Señor. Y entonces vemos que estos cuates, estos chavos, estos jóvenes se entusiasman y los siguen, dejando las barcas, y los hace pescadores de hombres. En el episodio que analizábamos el año pasado de la pesca milagrosa,
los hace pescadores de hombres, y decíamos que el mar en la mentalidad hebrea es un símbolo del mal. Del mal. Es un símbolo, donde habita el mal. Sí, del mal y de las cosas que se tragan al hombre, que destruyen el hombre. Sí. Y entonces, hacer pescadores de hombres significa que los discípulos van a tener que rescatar a los hombres del mal, de las acechanzas del demonio, de la destrucción que el mal provoca en las personas. Y entonces nosotros vemos que el llamado es a unos jóvenes que tenían una decepción de la realidad, un enamoramiento del proyecto de Jesús, y una larga temporada de cambiar de mentalidad, de las expectativas que ellos tenían a la verdadera esperanza de Jesús. Y entonces, hasta el último momento, siguen discutiendo quién es el mayor, siguen discutiendo tonterías. ¿Quién está a la derecha y a la izquierda? A la derecha y a la izquierda, y siguen diciéndole, no, Señor, no digas eso. Cuando le dice Pedro, pues líbreme Dios de que te suceda eso. Jesús le dice, pues apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Entonces, es un estire y afloje, y es un darse contra la pared una vez y otra y otra y otra. Que es lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿no? Porque estamos también en esa lógica de... Sí, nosotros tenemos que aprender mucho y de ser muy, muy atentos a la voz del Señor, para tratar de frustrar nuestras esperanzas, nuestros ideales, nuestros proyectos, para tratar de acoplar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Sí. Y entonces, pues estos chavos que se entusiasman y que inician un proceso de acompañamiento con el Señor, inician un discipulado. El discipulado nunca termina. Para nosotros más no termina el discipulado. Sin embargo, en cierto punto, el Señor se la juega con nosotros, y que se la jugó con estos 4 primeros, y se la jugó con sus 12, y luego con los obispos, y con la iglesia se la juega, porque a pesar de nuestra testarudez, a pesar de nuestras limitaciones, vamos trabajando para sacar al hombre de su sufrimiento. El sufrimiento puede ser muy variado, y el Señor nos da la posibilidad, la potencialidad de sacar a los hombres con nuestras redes, sacar a los hombres del mal, del mar, y ser pescadores de hombres no solo significa propagandas que hacemos de los grupos, no significa la propaganda. Por más que a la propaganda le llamemos pesca, la pesca no es la propaganda para incorporar a las personas a nuestra religión, a nuestra sociedad, a nuestro grupo, sino que la pesca es todo lo que nosotros hacemos de palabra y de obra, que rescatan a las personas, que les dan una esperanza a las personas de que pueden vivir de una manera distinta. Sí. Los haré pescadores de hombres, me parece que tiene mucho de emocionante, de aventura. De aventura, sí. De aventura. El mismo planteamiento de Jesús, que no es un maestro con su academia, con su lugar donde tiene a los discípulos y los va ahí apapachando. Está siempre afuera, ¿no? Sí. Él no está cubierto por toda la institución de la Torá, por toda la cuestión del templo, ¿no? Sino al límite, siempre, ¿no? Sí. Allá donde, pues en el mar, ¿no? Sí. Ahí donde hay que ir a rescatar. Lo veremos muchas veces predicando a la orilla del mar,
y no es la sinagoga, no es el templo, no es ninguna casa de estudio, sino Él va en busca de las personas allí en donde están, en donde están trabajando. Podríamos trasladarlo a los mercados, a las calles, a los parques, sin querer decir que como loquitos nos vamos a ir a gritar a los parques, ni como loquitos nos vamos a ir a gritar al metro. Esto no es una propaganda. Ser pescadores de hombres me parece que no es una propaganda. Es una decisión de, con nuestras palabras, con nuestras obras, dar una esperanza en este mundo. Y qué importante entenderlo, porque ya ves que hay muchas veces esta por una parte, discusión sobre el proselitismo, ¿no? Sí. Y sin entender cómo es más el estilo de vida, el estilo de vida puede ser más invitante, más convincente, que como decíamos alguna vez el año pasado, como engrosar el número de afiliados, sí, o de credencializados, ajá, o de inscritos, ¿no? Sino más a la cuestión fundamental que es el encuentro con Jesús y por ende pues la salvación de este ámbito del mal que nos representa justo el mar, ¿no? Entonces, sí, me parece como muy, muy importante y pues da también una apertura, porque a veces nos afanamos mucho, ¿no? En las técnicas de propaganda, en las difusiones, en la pesca famosa. Y nos lo reprochan, ¿por qué la Iglesia Católica no sale a tocar las puertas? ¿Por qué la Iglesia Católica no hace esto, no hace el otro? ¿Por qué la Iglesia Católica que da despensas no obliga a los que reciban la despensa a escuchar una plática? La verdad es que yo estoy en la Iglesia Católica por enamoramiento, no por propaganda. Ajá, sí, claro. No es porque hayan tocado a mi puerta. Pues sí, podemos tocar las puertas, por supuesto que podemos tocar las puertas y podemos hacer propaganda en el mercado y podemos pegar pósters, pero nuestro objetivo principal es dejarnos rescatar nosotros mismos del mar, que nos pesque Dios para que nosotros tengamos la experiencia, no la técnica, sino la experiencia de la muerte que podemos probar y luego del rescate que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ahí, pues bueno, se necesita, yo creo que en muchos países del mundo, se necesita como revisar esta situación, ¿no? Sí. De cuánto la transmisión de fe corresponde a la experiencia misma. En el entendido de que no es algo acabado, algo perfecto, algo total, pero que vamos en esa fatiga, justo como los discípulos, sí, que después los hizo apóstoles el Señor. No estamos terminados, que todavía estamos aquí. Sí, claro. No nos han llevado a la vida eterna todavía. Claro. Todavía tenemos otro chancecín, sí, ¿no? Yo supongo que pues cuando esté lo más posible acabado, pues el Señor me va a decir, pues Miguel, ahora ya sí, no Miguel, tienes nada que estar haciendo allí con Victoriano. Pues deja tu espacio para que lo ocupe Jaime o quien sé yo. A ver quién. Y pues vámonos. No estamos acabados que aquí estamos, ¿no? Y es pues un gesto misericordioso de Dios, ¿no? Que estemos aquí. Sí. Pues ahí está, qué importante esto que nos dices de cómo el maestro llama, ¿no? Hay un conocimiento previo. Eso me impacta mucho porque
Efectivamente, uno lo piensa, yo lo he pensado toda la vida, que pues pasaba por ahí y dijo, este cuate. Ajá, me cayó bien. Este me cayó bien, un poco como Elías con Eliseo, ¿no? Sin duda ese capítulo del Antiguo Testamento también tiene mucho de social, también sí, claro. Tiene mucho que ver el también una de situación difícil. Pues bien, amigas, amigos, ahí está la invitación a seguir al Maestro. Y en esta invitación reiterada de ser pescadores de hombres, de ir a rescatar. Y a lo mejor sí tendríamos que revisar nuestros modos de evangelización porque se nos olvida frecuentemente que la acción caritativa, la acción bondadosa es altamente evangelizadora, ¿no? El caldo de cultivo de esta vocación a ser discípulos del Señor, no me refiero a la vocación sacerdotal ni a la vocación religiosa, sino el caldo de cultivo a la vida cristiana, es la insatisfacción de lo que estamos viviendo. Y mira. Y estamos en una oportunidad muy grande porque pues el mundo está cambiando. Está patas para arriba. El mundo está de alguna manera dejando frustrada a mucha gente que pues nos vendieron la idea de que la técnica y la economía y la apertura comercial nos iban a dar una mejor vida y la verdad es que ni la técnica ni la economía ni la apertura ni las diferentes ideologías de los cambios de gobiernos son algo que pueda superar el mensaje de Cristo. Claro. Entonces se hace mucho más actual y urgente. Muy bien. Pues muy bien, amigas y amigos. Coméntenos, denos like, suscríbanse. Nos vemos la próxima para seguir abonando a la tierra. Bueno, bendiciones. Bendiciones.